millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya sabéis que cada semana conversamos aquí con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. Claro, siempre digo, tenemos que tener en el epicentro la mirada sobre el medio ambiente, sobre la ecología, en días como hoy. Lo que pasa es que la actualidad nos arrasa porque el anuncio de la concesión de los indultos hoy capitaliza toda la información, todas las noticias, todos los telediarios. Y además tú eres diputado, claro, y además representando al partido de los Verdes, con lo cual sé que tienes una posición sobre esto y no puedo evitar preguntártelo, Juancho, porque en esta lectura que estamos haciendo de la prensa vemos que hay diferentes percepciones, ¿no? Por una parte hay una gran sobreactuación de la prensa conservadora que cree que Sánchez claudica con esto y la prensa progresista que ven en esta medida, en la concesión de los indultos, una apuesta por el diálogo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, es evidente que es una apuesta por el diálogo, ¿no? Yo creo que la derecha española, pues, lleva desde el minuto 1 de esta legislatura proclamando que el gobierno es ilegítimo, proclamando que se apoya en partidos independentistas, proclamando que todo lo que hace el gobierno es motivo de escándalo, pero bueno, esto es como la fábula de Pedro y el Lobo, ¿no? Va perdiendo fuerza su argumentación y lo vimos con el fracaso de la manifestación de Colón o con el fracaso de las recogidas de firmas, porque realmente cada vez tienen menos apoyo popular. Realmente estas personas llevan 4 años en prisión y bueno, desde el gobierno se considera que hay que dar un golpe de timón y buscar una salida política a un problema que es político y que nos sirva para abrir un proceso de diálogo entre las fuerzas catalanas y fuerzas españolas para intentar buscar una solución dialogada a un conflicto que lleva muchos años enquistado y que, por cierto, la derecha ni hace ni propone nada por resolver. Sí, que yo creo que es de la cuestión que aquí todo el mundo protesta, pero nadie pone sobre la mesa una sola propuesta para avanzar o para conseguir desatascar este asunto. Bueno, no solo no hacen propuestas, sino que es que hay que recordar que el origen de todo esto es una situación que se produce durante los gobiernos del Partido Popular. Es decir, que las políticas que lleva a cabo el Partido Popular finalmente pues son las que están en el origen de toda esta situación y por lo tanto el continuar R con ello pues no lleva más que un enquistamiento de una situación de enfrentamiento. Entonces, bueno, yo creo que buscar otras vías de diálogo, vías de entendimiento, vías alternativas a lo que ha supuesto las medidas del Partido Popular, pues creo que es imprescindible para solucionar una cuestión que, como digo, lleva enquistada pues ya muchos años. En todo caso, Juancho, como es verdad, se anhelaba mucho un cambio después de los sucesivos gobiernos conservadores con Mariano Rajoy, de la inacción y algunas medidas, desde la ley Mordaza, relacionadas con los derechos civiles, hasta pasando por todo el conflicto con Cataluña, etcétera, etcétera. Pero había muchos anhelos, muchas esperanzas puestas a que un gobierno progresista hiciera grandes cambios. Y nos encontramos muchas veces con que
Bueno, volvemos a la rutina del debate territorial y parece que los únicos pequeños matices están en ese territorio, pero se están haciendo muchas otras cosas. Hoy me parece, por ejemplo, muy interesante, si nos referimos a la materia medioambiental, todo el debate en torno a la ley de residuos y de los suelos contaminados, ¿no? Persiguiendo también cambios en este asunto, que es un debate que no solamente está en España, sino que nos lo encontramos fuera, ¿no? Claro, lo hablábamos cuando hablábamos de la ley de cambio climático y, bueno, pues quizás que no tuvo el impacto mediático que a lo mejor, por ejemplo, está teniendo el tema de los indultos, cuando realmente son innovaciones legislativas o cambios legislativos que van a tener un enorme impacto sobre la vida de la gente, los que se están haciendo, ¿no? Hay que recordar que en esta legislatura hemos aprobado ya la ley de eutanasia, la ley de infancia, se va a aprobar la ley trans, es decir, se está legislando en cuestiones muy importantes que, sin embargo, y desde luego para mí la ley de cambio climático lo es, sin embargo no tiene esa repercusión. Bueno, pues realmente eso no quiere decir que no se estén introduciendo cambios. El otro día, por ejemplo, se aprobó el anteproyecto de ley de libertad de expresión para eliminar los delitos de libertad de expresión que han llevado a la cárcel pues a raperos, etcétera, ¿no? Es decir, que claro que se están introduciendo muchos cambios en esta legislatura y vamos a seguir, y efectivamente la ley de residuos es un nuevo paso adelante en uno de los frentes en los que se está trabajando más, que es el frente del medio ambiente, porque la legislación medioambiental española necesita profundos cambios, necesita profundas modificaciones, necesita ponerse al día en los problemas del siglo XXI, necesita adaptarse a la legislación europea, con la que llevamos bastante retraso, y ahora entra en el Congreso para su discusión el anteproyecto de ley de residuos, que, bueno, como al igual que pasó con la ley de cambio climático, entra en este momento y, bueno, pues pasará todo el proceso de discusión, de enmiendas y demás, y lo que saldrá dentro de unos meses pues seguramente será una ley mejorada con respecto a lo que ha llegado al Congreso, pero bueno, yo creo que cualquiera que siga un poco con un poco más allá de los titulares la actividad política es consciente de que estamos generando cambios en la legislación de nuestro país que, como decía Alfonso Guerra, no lo va a reconocer ni Dios. Por cierto que hablando de la derecha, hoy he escuchado que es el 40 aniversario de la aprobación de la ley del divorcio, ¿no? Lo digo por las cosas que dice la derecha, que luego al parecer, yo no me acordaba, pero al parecer se abstuvo en la ley del divorcio, ¿no? El antecesor del Partido Popular, que era Alianza Popular, y luego fueron todos a divorciarse, ¿no? Es decir, que esto es un poco lo que tenemos con la derecha, ¿no? Sí, hoy hay mucho debate con esto en la prensa. 40 años de divorcio está como muy celebrado en los periódicos. En realidad son 89 años, porque la ley del divorcio se aprobó en España en 1932. Era bastante avanzada con respecto a otros países. Luego lo que pasa es que llegó la dictadura y entonces hizo una extraordinaria enmienda, ¿no? Pero oye, pero es que en lo que son avances sociales, y creo que no podemos dejar de repetirlo porque es verdad, en lo que son avances sociales, y ahí incluyo los avances medioambientales, el Partido Popular y la derecha española siempre está al margen. Es decir, ellos siempre, lo ha ocurrido con la ley de cambio climático, ¿no? Los avances siempre se producen con gobiernos de la izquierda, porque ellos siempre se quedan al margen, buscando excusas más que razones para no apoyar estos avances. Y realmente creo que esa es la derecha casposa que tenemos en España, que es un desastre. Absolutamente. Oye, ley de residuos, por tanto, entra en esta tramitación. ¿Están los grupos ecologistas pidiendo más ambición, más precisión en la nueva ley de residuos, no? Sí, es así, claro, lógicamente. Bueno, esto es ya también una tradición, es decir que y lógicamente las organizaciones ecologistas pues hacen su trabajo. Su trabajo es estirar al máximo las leyes para que sean lo más efectivas y lo más ambiciosas posibles. Eso es así. De momento yo creo que la ley pues contempla la puesta al día de la legislación. Hay cuestiones que yo creo que en el proceso de tramitación van a ser mejoradas y seguramente se ganará en ambición,
Pero bueno, es interesante que esté sobre la mesa una ley que trate de profundizar, en primer lugar, en la prevención, es decir, reduciendo la cantidad de residuos que se producen, y para ello apuesta, como hace la Directiva Europea, por cierto, por la prohibición de algunos productos de un solo uso, los que se encuentran más en las playas contaminadas, etcétera, como son los palillos de oído, los cubiertos y tazas desechables, en fin, todos estos productos de usar y tirar se van a prohibir, de tal manera que vamos a intentar reducir la cantidad de residuos. Luego hay un gran debate sobre los sistemas de gestión. Nosotros apostamos porque se ponga en marcha lo que se llama los sistemas de depósito, devolución y retorno, que son esas máquinas que hay en muchos países europeos, que tú devuelves la lata y te da unos céntimos por ella, porque han mostrado una enorme efectividad en la recogida. También se apuesta por la recogida separada de la materia orgánica, que la materia orgánica es una parte pues importante de la basura, y que hasta ahora pues está un poco no se ha abordado esta cuestión. Se intenta poner por primera vez freno a la obsolescencia programada, es decir, que es una ley muy amplia, es una ley muy larga, tiene más de 100 artículos, va a tener mucha discusión, pero creo que si conseguimos sacarla adelante, pues introducirá mejoras sustanciales en el modelo, digamos, en esta sociedad de usar y tirar, ¿no? Y trataremos de avanzar hacia lo que se llama la economía circular, que es imitar a la naturaleza y que no haya residuos. Y en todo caso, claro, vemos que esto tiene una consideración también, una perspectiva global, ¿no? Porque estamos escuchando mucho sobre las islas de plástico, de basura flotando en el océano, cómo se van desplazando kilómetros y kilómetros de islas de basura. Es un reto que es global. Claro, el problema de los residuos, y especialmente de los residuos plásticos, es un problema global. Es un problema que afecta a todo el planeta, afecta especialmente a los océanos y a su fauna, donde vemos que ya cada vez que aparece varada un cetáceo, una ballena, un delfín, en una playa y se hace una autopsia, nos encontramos sistemáticamente con el estómago lleno de plásticos, ¿no? Con kilos de plásticos, porque son un reflejo de esa contaminación que se acumula, ¿no? Y que se acumula incluso en islas en el sur del Pacífico, donde bueno, pues los van llevando las corrientes. Es decir, el hacer frente al problema de los plásticos era un tema, digamos, de primer orden antes de la pandemia. Desgraciadamente, con la pandemia y la utilización masiva de productos plásticos, hemos dado un paso atrás, porque nuevamente se ha vuelto a abusar del plástico como envase, y ahora pues llega el momento de poner al día en la legislación española esas directivas que tratan de hacer frente a ese problema global, porque finalmente de lo que se trata aquí es de evitar, de impedir que todos esos residuos que producimos pues acaben en el medio ambiente, ¿no? Entonces, para ello, pues volvemos a las famosas 3 R, reducir, reutilizar, reciclar, que llevamos escuchando toda la vida, pero que no acabamos de poner en marcha, ¿no? Juan López Duralde, Juancho, gracias, como siempre, te agradezco mucho. Gracias, Fernando, un abrazo. Cuídate mucho, adiós. Bueno, seguimos aquí en la